farmacodinamia. Ese es su objetivo del siguiente año cuando ustedes vean farmacología. En farmacocinética, ¿qué les van a enseñar? Así, entre comillas, todo el camino que siguen los antimicrobianos hasta llegar al sitio de acción. Ahí les van a dar conceptos como biodisponibilidad, etc. Y la farmacodinamia les va a explicar cómo actúan los medicamentos sobre el sitio blanco. Debido a que en la parte de microbiología o en esta parte de antimicrobianos el objetivo es la bacteria, necesitamos conocer a la bacteria, necesitamos saber cómo actúan los antimicrobianos sobre estas bacterias y también cómo estas pueden ser no afectadas por los antibióticos. Y entonces hablamos de mecanismos de acción y mecanismos de resistencia. Si se dan cuenta, en el objetivo no está que ustedes a estas alturas escojan el antimicrobiano. No está que ustedes ajusten las dosis, ni sepan las dosis. Nos vamos a enfocar básicamente en la parte microbiológica. Para eso yo les he explicado bien, esto también está en sus diapositivas, está en su grabación, que cuando hablamos de un individuo infectado, ustedes hablan de este eslabón que es el huésped y dentro de este hay una interacción entre las bacterias, obviamente, y el huésped, pero cuando se administra el antimicrobiano, vamos a tener el otro eslabón que son los antimicrobianos que tienen que actuar sobre las bacterias, pero esto dentro del huésped. Y obviamente cada uno de estos tiene sus variables. No todos los pacientes son iguales. Aquí les ponía que algunos pueden estar enfermos, otros pueden ser inmunosuprimidos, que tengan una afección del sistema inmune de uno u otro sitio, que puede haber sustancias interferentes, puede variar la concentración de proteínas en la sangre, etc. Y en el caso de las bacterias, ¿qué es lo importante? El tipo de bacteria, la sensibilidad que tenga esa bacteria frente a los antimicrobianos. La capacidad de tolerar el antimicrobiano, el efecto de inóculo. No es lo mismo que hay una infección con escasas bacterias a que sea abundante cantidad de bacterias. Depende del estado de actividad metabólica de las bacterias. Ya les explico en el video cómo algunos antimicrobianos solo tienen acción si la bacteria se está replicando. Y también la ubicación. No es lo mismo tener una infección y tener una invasión de bacterias en el torrente sanguíneo que tenerla solamente en la vejiga, que es la famosa cistitis, o solamente en la faringe, que nos da origen a la faringitis, etc. Ahora, si ustedes oyen las noticias, se está hablando mucho de la meningitis, por ejemplo. Se da cuando microorganismos como bacterias atraviesan la barrera hematoencefálica y llegan al sistema nervioso central. Y van a producir patologías que muchas veces son mortales y que en otras ocasiones sí se pueden superar, pero a veces dejan secuelas neurológicas que son importantes. Entonces, a este nivel, como les decía, nos vamos a abocar básicamente a esta bacteria, cómo interacciona con los antimicrobianos y lo vamos a relacionar con el huésped. Aquí en esta clase lo que quiero hacer hincapié es por qué tenemos que saber todo lo que se les explica en el video, paso a paso. Primero, vamos a partir de un caso clínico X, de un paciente que tiene una afección en la pierna derecha, tiene fiebre, ha llegado a 39 grados. Ese paciente es hipertenso, es diabético. Al saber que es diabético, ustedes ya van a aprender eso en cursos superiores, es un inmunosuprimido que con una patología que produce inmunosupresión y por lo tanto lo predispone a enfermedades infecciosas. No es alérgico, por lo menos eso se conoce, y no tiene antecedentes quirúrgicos que sean relevantes. Entonces, ¿por qué llega? Porque ese dolor, porque ha tenido fiebre, y eso empezó después de un golpe en la pierna, cuando estaba realizando deporte específicamente. Entonces, ha visto que el área duele más, está inflamada, está enrojecida, hay calor local, y cuando se hace el examen de la pierna, han visto que tiene lo típico de una infección, eritema, edema y calor localizado. Su fiebre ha aumentado y no se observa algo más. O sea, este es un contexto. Ustedes todo esto con detalle lo van a llevar en las asignaturas clínicas. Pero vámonos a los exámenes. Primero tiene, ya eso también van a aprender, leucocitos está superior al valor normal, generalmente está 10,000 por microlitro de sangre,
y tiene una leucocitosis y los neutrófilos están aumentados. Entonces, los neutrófilos sabemos que son los que se van a aumentar en cantidad, lo que nos sugiere que es una infección bacteriana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo más probable es que se recurra al laboratorio. ¿Y qué va a hacer el laboratorio? Va a tomar la muestra. O sea, si esa es una lesión, va a tomar la lesión, la va a cultivar, va a aislar bacterias y a estas bacterias las va a enfrentar con los antibióticos. ¿Por qué les doy algo tan básico? Porque ustedes están empezando. Les voy a contar una anécdota. Hace como 2 semanas llama un médico al laboratorio y dice, necesito un antibiograma de boca de una paciente. Se le pregunta, y esto es real, no me estoy imaginando, es lo que he visto, y es cómo le explico al médico, y espero que a ustedes se les quede grabado esto. Primero, que la paciente, en ese caso era una mujer que había tenido un absceso de diente, pero que al momento de tomar la muestra no había nada en la boca. Ella decía que había dolor, pero no había inflamación, no había pus, no había absolutamente nada. Entonces el médico dice, no, tómenle nomás de la boca porque quiero saber a qué es resistente la paciente. Primero, no hay resistencia a los antibióticos de los pacientes. La resistencia es que las bacterias, o sea, la resistencia es la que desarrollan las bacterias frente a los antimicrobianos. Por lo tanto, cuando ustedes reciban un reporte, en este caso, la pregunta o sea, lo que queremos, mejor dicho, es llegar al diagnóstico. Quiero saber esa lesión en la pierna. He visto que tiene ya un absceso ahí. ¿Qué es? Porque tengo que darle algo. Entonces recurro al laboratorio, como les decía. Lo primero, tengo que aislar la bacteria. Si yo no aíslo la bacteria, no le puedo hacer lo que se llama el antibiograma. O sea, yo no puedo decir a qué antibióticos es sensible o resistente esta bacteria. Entonces, el paso es ese. Necesito encontrar a la bacteria y a esta bacteria, esto ya hemos visto en la tinción de Gram, se los ve, por ejemplo, aquí es un Staphylococcus, es un coco Gram positivo en racimo. Lo que hago es en el laboratorio enfrentarla con diferentes antibióticos. En la práctica nosotros vamos a revisar un poquito cómo es un antibiograma, cómo se ve, etc. Pero la idea es agarrar esta bacteria y decir, la he enfrentado con penicilina y es resistente. Lo que esperaba que sea así, porque los estafilococos, casi todos los aureus a nivel mundial, por decirles más, del 90% son resistentes a penicilina. Pero el resto, si se fijan, oxacilina, clindamicina, vancomicina, etcétera, son sensibles. Ya en la práctica vamos a analizar un poquito qué es oxacilina cuando volvamos a ver Staphylococcus. En el género de Staphylococcus también vamos a revisar porque es algo básico que a este nivel deberíamos saber. Pero si ustedes se fijan, ¿qué me da el laboratorio? 2 cosas importantes. Me dice qué bacteria es y me dice a qué es sensible y a qué es resistente. Si ustedes se fijan, esto sería lo ideal, que casi todas las bacterias sean sensibles. Por lo tanto, tendríamos varias opciones terapéuticas. Ya cuál escojamos, eso van a aprender después, pero lo importante es que sepan que a una bacteria se le puede hacer un cultivo, se le puede hacer un antibiograma y tenemos un perfil. Ahora, cuando hacemos el tratamiento, hay varios principios generales del tratamiento de antimicrobianos o de antibióticos. Fíjense que no solo es necesario saber qué bacteria es, o sea, es importante saber, pero no es suficiente. Solamente, o sea, ¿qué se recomienda? Que solo se debe prescribir antibióticos cuando realmente sea necesario y esté confirmado o hay una sospecha fuerte de qué se trata. Cuando son infecciones virales, no se deben usar antimicrobianos. ¿Y eso por qué les he querido remarcar en esta clase? Porque también es algo de concientización. Si un día tienen faringitis, van a la farmacia y les den amoxicilina, no lo hagan. Es más, hay que educar a las personas que distribuyen o dispensan los medicamentos, porque la mayoría de las infecciones respiratorias, como la faringoamidalitis, son virales. Por lo tanto, necesitamos confirmar que es de origen bacteriano, porque sí hay faringitis bacterianas y sí necesitan o deben ser tratadas con antibióticos, pero primero hay que confirmar. Hay que elegir el antimicrobiano, depende del microorganismo y todo eso se basa en cultivos y antibiograma. Hay que dar la dosis correcta, hay que seleccionar la vía correcta, hay que evitar el uso innecesario o indiscriminado.
En la última parte del video ustedes van a ver, yo fabriqué 2 gráficas donde les explico a qué se refiere, o sea, cómo me explico que el uso o el abuso de los antimicrobianos seleccionen cepas resistentes. Ustedes vean con detalle y les he puesto con dibujitos. Ya saben que si tienen alguna duda pueden recurrir a mi persona, ya sea de forma presencial, porque estoy todos los días en la facultad, o a través de la plataforma. Luego van a ustedes a aprender farmacocinética, que no es nuestro objetivo. Ustedes van a tener el siguiente año una materia que se llama farmacología, donde les van a dar todo eso. También van a hablar un poquito del ajuste de dosis y que tiene que tener el menor efecto adverso. Hay que ver, y además hay que hacer una vigilancia si realmente está haciendo el efectivo el antimicrobiano. Y el ajuste de la dosis en función de los pacientes, ¿no? No es lo mismo un niño que un adulto mayor, una persona inmunosuprimida o que tenga alguna insuficiencia como renal o hepática. Si se dan cuenta, todo esto, ustedes el día de mañana tienen que desarrollar habilidades para considerar todo eso y dar un antimicrobiano. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que voy a prescribir este antimicrobiano si no sé qué antimicrobiano es? No sé cómo actúa con la bacteria. Si sé cómo actúa, yo puedo entender por qué las bacterias resisten. Y tengo que entender los mecanismos de resistencia porque, como les dije al inicio, la elección de muchos antimicrobianos está en función al mecanismo de resistencia que haya. Después de ver esto, después de ver que el laboratorio diga, sí, este paciente tiene un Staphylococcus aureus, a ver, aprovecho aquí porque he estado revisando los trabajos de los estudiantes que pasan prácticas conmigo. No se olviden que cuando escribimos el nombre de una bacteria, el género lo escribimos con mayúscula y la especie con minúscula. Eso es para que no se olvide. Y de preferencia subrayado y si no en cursiva. En función de eso, entonces, lo que va a hacer el clínico, que es lo que ustedes van a hacer el día de mañana, es hacer un diagnóstico. Dice, ya, es una infección localizada de la pierna derecha producida por Staphylococcus aureus. ¿Qué antibióticos? Entonces, empiezo con oxacilina, en caso de que sea complicado, etc. Se hace el manejo, se hace el control, monitoreo, se evalúa la evolución, la conclusión y el pronóstico. Si se dan cuenta, el atender un caso clínico no es solamente ver el antibiograma y escoger. Hay pautas que ustedes van a considerar el día de mañana. Entonces, si yo quiero lograr que un estudiante egrese, o sea, que un estudiante cuando egrese tenga competencias que están en su perfil profesional, tenemos que empezar con la base. Si ustedes se fijan, en este punto, a este nivel, ¿qué nos corresponde? Que conozco más a las bacterias y necesariamente vamos a tener que hacer un resumen de los antimicrobianos que existen y cómo actúan para poder entender cómo las bacterias pueden resistir frente a los antimicrobianos. No sé si tienen alguna duda, algún comentario hasta aquí. Hola. No, ninguna, doctora. A ver. ¿Están viendo? He cambiado de presentación. ¿Están viendo? Sí, ¿no? Sí, están viendo. Ya. Ahora ya descubrí cómo ven. Puedo ver si ven. Ya. En la presentación, en la teórica, yo les explico todo esto que les he ido explicando brevemente porque les he tenido que dar un marco de referencia que justifique el que ustedes tengan este temario dentro de su programa. Ahí les muestro lo que les he mencionado. Aquí no sé por qué no salen algunas cosas, pero bueno, en la presentación original la tienen. Aquí están algunas características. Empiezo, si ustedes se fijan cómo está diseñada la clase, aquí empiezo a ver qué características generales tiene la bacteria. A ver, aquí voy a hacer un alto. La pregunta que generalmente me hacen es, ¿de dónde voy a estudiar? De Jowers o de Murray. ¿Qué les recomiendo? Específicamente en este capítulo, vean los videos, vean la secuencia de ideas o conceptos que se van generando y si ustedes han logrado entender todo, recurran a cualquier de los libros, les va a dar, o sea, va a ser entendible. En Jowers está muy profundizado grupo por grupo, tampoco nos interesa. Pero tiene conceptos generales interesantes.
Y en Yao, en Yao es eso, en Yao. Y en Murray menciona más los mecanismos de resistencia que sí o sí tenemos que conocerlos. Entonces yo les aconsejo que partan de la presentación. La idea es entender, ¿se fijan? Yo estoy en esa etapa o en una parte de ya, después de dar tantos años la cátedra, de lograr que el estudiante logre razonar en toda la información que tiene. Porque de lo contrario van a tener un aprendizaje memorístico que es muy temporal. Después tengo la clasificación. Aquí les he hecho la clara diferencia entre si digo antibiótico, antimicrobiano o quimioterápico. Ya les explico que hoy en día lo correcto, más correcto que antibiótico sería antimicrobiano. Les he puesto también, esto es bien interesante porque les pongo cómo van evolucionando. Si se fijan, desde antes de 1910, cuando ya se usaba algunos antibióticos o algunos antibióticos eran contra los microorganismos, hay una época de oro y cada vez está más lenta la generación de nuevos antibióticos. Pero al finalizar hoy día les voy a mostrar la cantidad de antimicrobianos o ciertos ejemplos, no cantidad, ciertos ejemplos de antimicrobianos que ya han sido aprobados por la FDA para uso humano, que como les decía, no ha llegado a nuestro país, pero es importante que veamos en qué punto vamos, ¿no es cierto? Después la clasificación, de acuerdo a su origen, de acuerdo a la estructura química, de acuerdo al efecto que tiene, y aquí es cuando hago o doy énfasis a la clasificación de los microorganismos en esto, espérenme un segundito. No, primero, de acuerdo al espectro de acción, si actúan, si matan o inhiben. Después tengo, de acuerdo al tipo de microorganismo sobre el que actúan. Aquí ya les hago énfasis y les digo que nos vamos a referir básicamente de ahí adelante en antibacterianos. De acuerdo al espectro de acción. Y aquí les hago énfasis, les decía, a los mecanismos de acción de acuerdo, a la clasificación de los antimicrobianos de acuerdo al mecanismo de acción. Revisen esto, les he dado todo, les he dibujado ahí una bacteria, les he puesto qué partes tiene la bacteria y cómo actúa el antimicrobiano frente a esto. Eso significa que un antimicrobiano o antibiótico para actuar tiene que unirse necesariamente a algún punto, a alguna molécula en la estructura de la bacteria. Esto se ha desfasado porque he pasado al Google, pero ustedes tienen lo que les había mencionado. Cada antimicrobiano actúa sobre un punto específico y eso es lo que les decía que son los principales grupos de fármacos antimicrobianos. Y yo he mantenido de alguna forma esto, que son los convencionales o clásicos que se usan hace muchos años. Pero es importante que sepan que hay bacterias que resisten prácticamente a todos estos, son pan resistentes. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se hacen estudios para ver qué antimicrobianos pueden ser útiles. Y ya les diré algo en lo que se ha avanzado mucho. Y hoy en día les estoy hablando al 2000, bueno, el último que he hecho es hasta diciembre del 2024. Muchos de los antimicrobianos que se han aprobado están en este grupo. Y eso también es importante que sepan. Aquellos que están asociados a inhibidores de beta-lactamasas. Revisen bien. Es importante que sepamos qué es una beta-lactamasa, porque resulta, les repito, que gran parte de los últimos antimicrobianos disponibles para uso humano están dentro de este grupo. Y estos son unos cuadros que les hice, que resume, yo diría, lo sobresaliente de cada uno de los antimicrobianos, porque como les mencionaba, aquí nos interesa ver cómo funciona, o sea, cómo actúa un antimicrobiano para poder entender cuál es el mecanismo de resistencia frente a los antimicrobianos. Más allá de eso, no vamos a entrar en detalle porque, como les decía, lo que es la farmacología en sí va a ser el motivo de estudio de otra asignatura. Entonces, aquí, si ustedes se fijan y revisan un poquito la misma literatura que tienen en los dos libros de base, van a ver algunas modificaciones, como por ejemplo ceftazidima, avibactam, ceftalozano, tazobactam y demás son los nuevos antimicrobianos que la literatura que nosotros manejamos todavía no la menciona. Y por ahí tengo el cefiderocol, lo he puesto. Allá, cefalosporinas hasta de sexta generación, el cefiderocol. Y los carbapenémicos, que son los más importantes. Lo mismo,
si ustedes revisan, se les explica todas esas tablas, se les ha explicado un poquito inhibidores de beta-lactamasas, pero esto de las beta-lactamasas, que les vuelvo a repetir, ¿por qué tengo que entender? Porque los nuevos antimicrobianos son antimicrobianos unidos a beta-lactamasas o a inhibidores de beta-lactamasas. Entonces, esto van a comprender mejor cuando vean el capítulo de resistencia antimicrobiana. Entonces, yo lo que trato de hacer es explicarles el proceso que sucede en una bacteria como la biosíntesis de proteínas para después poder hacerles entender cómo actúa el antimicrobiano y después cómo actúa cómo sucede la resistencia. Ustedes, estas son las diapositivas que me gusta sacar porque es como imaginarse un ribosoma y miren dónde pueden unirse los antimicrobianos que al final van a alterar la funcionalidad de toda esta estructura. Lo mismo sucede con los que inhiben la síntesis de ADN, o sea, de ácidos nucleicos, también se les explica todo. Y aquí les había puesto en la presentación antimicrobianos nuevos como el ribosil, etedistolit, rabaciclina, la plazomicina, y estos que son nuevos, que sí están aprobados para uso humano, que son una alternativa frente a las bacterias resistentes, y por eso es importante determinar la concentración mínima inhibitoria, es decir, cuánto de antimicrobiano necesito para una bacteria, porque sacando este parámetro yo puedo saber si la bacteria es sensible o resistente. Y revisen bien, vuelvan a ver el video. Como les digo, sería interesante que si ya lo vieron en esta clase preguntaran. Estas son las gráficas que les decía que a mí me ha permitido explicarles por qué no se tiene que hacer un uso innecesario de los antimicrobianos. Saben que actualmente los infectólogos, conocedores de esta situación, lo que hacen es, a un paciente le damos un antimicrobiano. Si resulta, se desescala, o sea, si funciona, es mejor pasar a otro antimicrobiano de menor espectro para cuidar todos aquellos antimicrobianos que son una alternativa frente a cepas resistentes. ¿Alguna pregunta? ¿Han logrado ver el video? Sí, doctora. Ahora, si completo la clase de hoy día, yo les había dicho que les había dado un ejemplo de un paciente que tiene una infección, es bastante sensible, utilizo los criterios, le han dado en este caso una oxacilina y aprenderán después cuál es el que se le da, pero lamentablemente gran parte de las patologías infecciosas hoy en día, y cada vez es más, ese es el problema, va a ser realizado, o sea, las infecciones son producidas por microorganismos resistentes. Nuestro país es una lágrima en el sentido de que como la venta de antibióticos es libre, ustedes van a la farmacia, les venden un imipenem, sí. Fíjense que hay países donde el imipenem es un antibiótico controlado, que solamente puede pasar por un comité, tiene que ser aprobado por el comité que está formado por farmacólogos, infectólogos, internistas y demás, y recién es posible la administración a un paciente. En nuestro país no. Y eso ha establecido que cada vez tengamos más patologías por cepas que sean resistentes. Y aquí les he puesto otro ejemplo de un caso clínico de un paciente que tiene una herida quirúrgica, pero si ustedes se fijan, ahora tengo otra vez Staphylococcus aureus, pero en este paciente le hago el antibiograma y fíjense que ahora tengo penicilina resistente, pero tengo cefazolina resistente, ciprofloxacina resistente, rifampicina y la meticilina resistente. Entonces, cuando yo digo meticilina resistente, ojo, yo no le puedo dar ningún beta-lactámico. ¿Entienden? Por eso es importante saber el mecanismo de resistencia. Y ustedes en la segunda parte, no sé si subió el video, pero lo voy a subir hoy día, en resistencia antimicrobiana les explico qué es una meticilina resistencia. O sea, les doy ejemplos porque esto es un mundo. Yo les cuento que hago un curso cada año que son como 4 meses, solo de actualización de lo último que se sabe de esto. Entonces ahí empezamos a hablar de principios generales que van más allá de lo que habíamos visto al principio, pero esto lo voy a dejar acá porque este va a ser motivo para que discutamos un poquito cuando terminemos de ver la segunda clase que es de resistencia antimicrobiana.
Y aquí solamente para mencionarles, patologías como una infección urinaria, principales agentes etiológicos, bacterias. Dentro de las bacterias, la que más sucede es la Escherichia coli en pacientes ambulatorios. Y después de eso viene Klebsiella, Proteus y puede ver Staphylococcus saprophyticus en mujeres en edad fértil. Pero si ustedes se fijan, hay una etiología. ¿A qué quiero llegar? Esta es una actualización del 2023. Si ustedes ven la lista, esto me sirve para que ustedes vean la lista. Amikacina, moxis, estos les he puesto en la lista al inicio de la clase. Pero ya empiezan a aparecer lo que les decía, otros antibióticos. Piperacilina, tazobactam, ceftalozano, tazobactam, ceftazidima, bivactam. Esto es lo que les decía, que tienen que entender que es un inhibidor de beta-lactamasas, porque estos son los antimicrobianos que actualmente están disponibles según la FDA y que están siendo utilizados en caso de pacientes que tengan cepas muy resistentes. Fíjense este otro, el cefiderocol. Es una cefalosporina de sexta. No está en la presentación, porque cuando yo hice el video todavía no teníamos el cefiderocol, digamos, a la venta o aprobado para la FDA de uso general. Ahora sí. Y esto es lo que tenemos que aumentar en la presentación, ¿no es cierto? El cefiderocol es una cefalosporina de sexta generación que va a ser utilizada. Por si acaso, generalmente yo termino de preguntarles en el examen por qué, porque no tiene sentido solo repetir una información de un libro que todavía no está actualizado y saber que esta es una alternativa, que puede ser una alternativa para pacientes donde no les queda nada más que dar. Si seguimos viendo, ese es el mismo y mi PNM. Y solamente para hacerles una breve introducción, fíjense lo que les decía. El cefiderocol es el tratamiento de elección cuando ustedes tienen, por ejemplo, una pseudomonas aeruginosa productora de una beta-lactamasa. Si se dan cuenta, en esta parte, ¿qué quiero? Que ustedes, llamar la atención de ustedes para que entiendan, pero ¿qué es productora de un MBL? Una carbapenemasa, que es por lo menos saber qué es una carbapenemasa, ¿se fijan? Y es lo que les decía, estos nuevos antimicrobianos son la única alternativa en algunos pacientes. Aquí volvemos a hablar de lo mismo. Ahora, si ustedes analizan, cuando voy a escoger el tratamiento de preferencia, yo necesito a veces saber el mecanismo de resistencia. Fíjense aquí, si hay infección del tracto urinario por una KPC, por una bacteria KPC, que es un tipo de carbapenemasa, esta es mi elección. Si es una metalobeta-lactamasa, esta es la otra elección. Y es por eso que les digo que hoy en día un clínico tiene que saber mínimamente qué antimicrobianos hay, y por lo menos a este nivel, y cuáles son los mecanismos de resistencia. Pero para poder saber los mecanismos de resistencia, yo necesito entender primero el mecanismo de resistencia. Y a eso va enfocada la segunda parte de esta clase, que es lo que nos toca la siguiente semana, que es resistencia antimicrobiana. ¿Nos quedó claro? Sí, doctora. Algo aprendieron. O sea, lo que quiero mostrarles es que realmente, bueno, en Bolivia, ya les voy a mostrar un poquito, tenemos aprobados, usamos generalmente los tratamientos clásicos, pero es importante que sepamos que a nivel mundial existe. En América Latina en general, los brasileños y argentinos creo que están un poco mejor que nosotros, pero nosotros estamos peor ahora, ¿no? Pero existe. Y como les vuelvo a remarcar, ¿por qué quiero que ustedes entiendan mecanismos de resistencia? Porque no pueden recibir un Yo he hecho hincapié como ejemplo en gram negativas a las productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Y como en las gram positivas les pongo de ejemplo precisamente lo que les he mostrado ahí, un Staphylococcus aureus, pero que no es sensible, sino que es resistente a la meticilina.
y vean bien el video. Si logran ver y estudien un poco el video, va a ser mucho más fácil que nos veamos la siguiente semana y les muestre en qué vamos, en qué punto y cómo está la ciencia en este punto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Lo que espero es que haya logrado que ustedes entiendan el por qué tienen que saber esto. Y acuérdense, las enfermedades infecciosas y la resistencia antimicrobiana es uno de los problemas de salud más serios a nivel mundial. Peor en países como el nuestro, que no hacemos un control del uso racional de los antimicrobianos. Ya, chicos, si no tenemos nada más, vamos a llegar hasta ahí. Ustedes tienen la presentación. Voy a subir ahora. No hay nada. Ya, voy a subir ahora, creo que no subir resistencia para que tengan tiempo de leer. Si no tienen nada más, nos vemos la siguiente semana, el día lunes, a la misma hora. Está bien, doctora, gracias. Hasta luego, doctora. Gracias, hasta luego.